12 personas firman un protocolo en donde se describe esta experiencia y todas ellas personas sumamente cualificadas. Ustedes no van a oír nada más que unos segundos de esos 10 minutos porque el resto de la grabación ha producido verdaderos traumas. Buenas noches y bienvenidos. Evidentemente quienes hayan seguido el mundo del misterio años 70, 80, 90 se habrán dado cuenta de que quien entra rompe el silencio del programa se trata del profesor Germán de Argumosa, haciendo referencia a una grabación obtenida año 85 en un chalet a las afueras de Madrid. Muchos expertos decían, a pesar de que esta grabación dio la vuelta al mundo, decían que estaba vinculada no solo a ese estado que dicen o conocen como purgatorio, sino de lo que es peor, el propio infierno. Lamentos, quejidos, voces, golpes. ¿Pero qué dicen los expertos? Charo, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Lo hemos dicho, nuestro primer programa en esta nueva temporada, nueva televisión. Y bueno, como no, vamos a abrir con un tema que nos apasiona a los dos, como son la psicofonía y qué mejor forma de empezar esta nueva temporada que con el maestro de las psicofonías, ¿no? El gran maestro de la psicofonía. Y fíjense, por favor, siempre el libro, Charo, como siempre lo hemos hablado, la portada siempre, aparte del el autor, la portada siempre llama la atención. Y aquí tenemos el antiguo magnetofón firme, ese testigo mudo de que hoy en día casi excluido por los investigadores, pero que está ahí, dando todavía, dándonos a conocer muchísimas cosas, y quien vea este libro sabe perfectamente que se trata de algo que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Y por quién? Bueno, por nuestro gran colaborador, investigador Pedro Amorós. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí viendo vuestro programa y realmente, bueno, pues asombrado un poco. El resultado es fantástico y, bueno, me gusta. Gracias y enhorabuena por el programa, porque creo que esto promete, ¿no? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, Muchas compañero, gracias, Pedro. igualmente, y que seguro aprendemos muchísimas cosas. Escritor, arqueólogo, doctor en historia, perito judicial, divulgador de misterio. David Mendoza, compañero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues encantado de estar aquí y colaborar una temporada más. Pues muy bien, pues comenzamos porque, primero que nada, que queremos decir, como decía el profesor Germán, que esta grabación que vamos a escuchar va a tener una entrada que no se ha emitido en ningún medio de radio ni de televisión. Agradecer a Pedro eso también. Y es evidente que Pedro pues nos la entrega para que ustedes también sepan o se sumerjan en lo que podrían ser las grabaciones parafónicas, ¿no? Escucharemos unas voces supuestamente en inglés que luego las vamos a analizar. Evidentemente no nos da tiempo ponerlo todo. Escucharemos también un sonido supuestamente campana, como si fuese una tortura. Escucharemos también algunos alaridos y unos aullidos. Y como decía el profesor, posiblemente todavía crea algún impacto en la psique de algunos de nosotros. Entonces, desde aquí advertimos que personas sensibles, pues evidentemente, pues que tengan esto en contexto. Bueno, Pedro, ¿cómo hacemos? Tú quisieras mostrar, porque te damos este paso a ti, ¿quisieras mostrar esta grabación o prefieres dar algunos matices, detalles y luego la exponemos? Bueno, si quieres podemos decir lo primero, es que esta grabación a mí me la envió un querido amigo y además un gran investigador célebre, que es Santiago Vázquez. Santiago Vázquez, discípulo directo de Germán. Germán era amigo mío, yo le conocía, pero Santiago tuvo un contacto con él muy intenso, ¿no? Sobre todo durante sus últimos años. Y bueno, pues de una forma u otra, lo que vamos a escuchar es una de esas grabaciones de los muchos minutos que se grabaron, aproximadamente eran 2 fragmentos, uno de hasta 18 minutos en total, más o menos, ¿no? Donde realmente se escucha algo verdaderamente extraño. Los matices de la grabación son curiosos. Lo primero que hay que decir es que cuando me la envía mi Santi para analizarlo, yo estuve 5 días analizando esto, 5 días, pero 5 días y no pocas horas al día, muchas horas al día, y prácticamente volcado dentro de lo que es
el análisis en sí, porque no sabía a qué me enfrentaba, ¿no? Lo que se ha escuchado de esta famosa psicofonía, yo creo que mal llamada del infierno, aunque todo el mundo la conocemos por ello, es un fragmento de 1 minuto y pico, y lo que vamos a escuchar son trozos de un segundo fragmento, el cual yo analicé, ¿no?, dentro de lo que es la propia comparativa de la voz. Dicho esto, decir que esta grabación era con uno de esos antiguos magnetofones, como el que hay en mi libro. Estaba ahí metida esta grabación, y cuando se escuchó, se grabó de una cinta directamente, o sea, de un cassette normal y corriente de cinta, a viva voz. Esto dificulta mucho lo que es la calidad de grabación, la calidad de la propia grabación, porque realmente es un micrófono que está escuchando un altavoz, no es la propia grabación en sí. Y por eso hay que tener cuidado y precaución, y sobre todo lo complicado de poder escuchar este tipo de voces. Lo primero es que la gente así un poco delicada o sugestionable, yo digo lo que decía Germán, ¿no? Y es que lleven cuidado, porque esta grabación es un poco perturbadora desde el punto de vista de lo natural, porque una psicofonía ya sabemos que es rápida, pero esta grabación dura mucho tiempo. ¿Qué es esta grabación? No sé. Yo, si os apetece, podríamos escuchar ese fragmento que habéis preparado, y luego ya, bueno, pues nos metemos un poco dentro de lo que es el análisis y las interpretaciones que le podríamos dar. Bueno, pues damos paso, compañeros, con la supuesta psicofonía del infierno. Bueno, Charo, David, yo pienso que todavía escuchamos esto y verdaderamente a quien esté acostumbrado le saltan lo que llamamos ese miedo ancestral, ¿no? Bueno, aquí Pedro, Charo, David, vamos a intentar una de las palabras que tú has analizado, que está en inglés, aparte de muchísimas otras que hemos escuchado. Sin cabeza, cuida el nombre del mendigo. ¿Qué puede significar esto? Yo me quedé un poco sorprendido, porque yo esperaba interpretar cosas en castellano, que lo hay dentro de estos 2 o 3 minutos que yo analicé. Hay frases también en castellano, como hemos visto, ¿no? Sin embargo, yo me quedé sorprendido, porque, y además, hablándolo con Santiago, mucha gente dice que esto es una falsificación o que esto... Yo os puedo decir una cosa, yo confío plenamente en el profesor Germán de Argumosa, evidentemente, y sé que esta grabación, bueno, es seguro que se han tomado las precauciones necesarias para realizarla, ¿no? Imagino y confío en ello, ¿no? Pero si bien es cierto, yo aquí lo que estoy viendo son 17 bloques concretamente, y los tengo todos anotados en una parte del análisis, ¿no? 17 bloques de contenido sonoro que forman parte de como una película
de las típicas snuff movie, de estas películas de torturas y todo esto. Parece literalmente un proceso de tortura de una persona grabada en algún sitio. Yo recuerdo una grabación, un fragmento de grabación que hace mucho tiempo en la Deep Web yo encontré, pero claro, estamos hablando de hace algún tiempo. La Deep Web, evidentemente, en tiempos de Germán, pues no estaba, ¿no? Y porque Internet tampoco estaba, o sea que así tal como lo conocemos hoy, ¿no? Realmente tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en que esto que hemos escuchado, según toda la interpretación, a mí me costó muchísimo la decodificación. Yo sé inglés, pero bueno, tampoco es que pueda llegar a mantener una conversación súper fluida, ¿no? Pero sí que sé y más o menos iba interpretándolo. Luego vino a mi estudio una persona que sí que sabía inglés y que desde luego corroboró que todo lo que yo estaba escuchando estaba contenido dentro de la grabación, porque las psicofonías son interpretativas. Es decir, nosotros tenemos algo ahí y el oído del experimentador, del investigador, está acostumbrado a escuchar la cadencia psicofónica. Por eso siempre se expone con anterioridad lo que es la interpretación que le ha dado la persona, ¿no? el investigador, y luego se expone la grabación. Todo esto es debido a una cosa que tenemos en el oído que se llama la cóclea, que decodifica las frecuencias y al fin y al cabo nos pone un poco en antecedentes de ello. Una persona que sabe inglés, esto le hubiera podido, o sea, que hubiera sido, vamos, en primera persona, lo hubiera traducido de una forma muchísimo más sencilla que yo lo traduje, ¿no? Esto no significa que lo que haya contenido aquí no sea un contenido en inglés propiamente dicho, sino que además del contenido en inglés tenemos algunas psicofonías que aparecen en lengua castellana, ¿no? Y es lo verdaderamente curioso de esto. Vamos la psicofonía tuya hace tiempo de ¿por qué nos llamas muertos? Y te lo decía en inglés, ¿no? Pero bueno, esta, por ejemplo, de todas las que vamos a intentar preguntar, nos llama la atención algo, ¿no? Lo que dicen estas supuestamente voces, ¿no? Sin cabeza cuida el nombre del mendigo. Yaro, esto tú lo vinculas también, bueno, te recuerda, ¿no? No que yo lo vincule, sino que cuando lo oí, pues me vino a la mente. Lo que él dice realmente fue lo que yo hablé contigo en su día de las snuff movies, ¿no? Que tenemos una muy famosa del asesinato en 8 milímetros, que está bastante bien representado. Bueno, y Tesis, creo recordar, aquí en España, donde hablan, y realmente fue lo que yo te dije, parece la grabación de una snuff movie, de un asesinato en directo con tortura, ¿no? Porque realmente esos teatral, sí, totalmente. es que recuerdan esos golpes de que parece como de campana. Para mí no son campanas, es como cuando el herrero en estas salas de tortura antiguas, ¿no? El herrero está con el hierro candente para torturar a alguien. Eso es lo que a mí me recuerda mucho. Claro, David, tú como en el que le clavan un clavo a alguien. Hay sí, otro momento, sí, vamos. Totalmente. Tú como doctor... Hay un fragmento, perdón, que sí, sobre todo es muy importante recalcar, sí, que durante muchos años se ha interpretado como agua, agua, agua. Sí. ¿no? Eso, sí, que pedía agua. Esto es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Según la traducción, porque hay sonidos mezclados en castellano, insisto, y en inglés, ¿no? Más o menos podríamos decir que comienza todo con un sonido gutural, una risa histérica de mujer, seguido de 2 golpes, una voz en inglés posteriormente que dice sin cabeza cuidó el nombre del mendigo, ¿no? Luego a continuación, más cuidado para no mendigar, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Luego también en inglés todo el día de la depuración y siguen una serie de golpes y quejidos como si estuvieran clavando un clavo a una persona. Luego en castellano hay una voz que dice bienvenido aquí, fuera, fuera los clavos, don Juan Calpena, qué pena. Bueno, luego hay otra voz que dice oh mi padre, envuelta en una especie de alarido. Estamos hablando de voces terribles, ¿no? Luego hay una voz que dice únete a nosotros,
luego en castellano, otra en castellano diciendo atrévete Hoffman, amigo, nos colgáis. Luego en castellano sigue diciendo ya te dejé, los tengo bien, ¿no? Alejaos del reino, en castellano también. Luego una voz de mujer ya en inglés dice los he cogido, los he cogido, los he cogido, I got them, ¿no? Luego en inglés vuelve a seguir otra vez diciendo nunca tuve un corazón bueno, necesité una guía, esto nunca tiene vida. Fijaos qué fuerte. Y hay una grabación que se escucha perfecta, ¿no? Porque esto está todo entresacado de ese sonido, ¿no? Que dice at this blame had said, que podría traducirse como esta culpa, a esta culpa había puesto. Y luego sigue como una especie de verso diciendo at this blame has said at the blood hells. At this blame has said at the blue hells significaría a esta culpa había puesto en los infiernos de sangre. Y luego ya prácticamente para terminar dice let this blame of the windsor of uncover of the tears, que traducido sería deja que esta sangría descubra nuestras lágrimas. Y luego por último dice claim for the teacher, he is the creator. Es decir, clama por el maestro que él es el creador. Y ahí es cuando aparece lo de our, gets out, our, it is our, a war, ¿no? Es decir, una guerra quiere sacarse, una guerra, esto es una guerra. Más o menos esto es lo que se interpreta dentro de este fragmento de grabación, en el que desde luego yo no esperaba encontrarme esto, como Charo está apuntando, parece como una especie de snuff movie puesta en una obra teatral de mal gusto donde están sacrificando, intuyo que a un mendigo. Desde luego parece como una recreación de alguien que quizás fuera un enfermo religioso, me refiero, porque da la sensación de que habla mucho del creador, incluso para mí el sin cabeza puede ser San Juan, ¿sabes? Que fue decapitado. Que fue decapitado. ¿Esto pertenece o engrana dentro de lo que correspondería en la teología como purgatorio, Pedro? Bueno, entre los investigadores siempre nos hemos movido en la hipótesis de lo que es una interfase, una zona de nadie, un lugar donde realmente las entidades espirituales se hubieran de algún modo descarnado y hubieran atravesado y se hubieran quedado atrapadas, ¿no? Yo en muchas de las investigaciones que he hecho en mi canal de YouTube, en Aventura del Misterio, que os invito a que le echéis un vistazo, me he dado cuenta muchas veces de que este tipo de voces parecen quedar arraigadas ahí. Podríamos hablar de un purgatorio o podríamos hablar de esa interfase, es decir, esa zona de nadie, esa zona oscura que las entidades parecen atravesar en un momento dado y que bueno, no se sabe si realmente es algo dimensionalmente distinto a lo nuestro, o como en las aventuras se puede ver, que se quedan en los lugares, como aferrados, ¿no? En esas masías abandonadas donde han pasado hechos luctuosos y que, no sé, están vinculadas un poco primero con lo extraño, con el misterio y por supuesto con lo crítico que pueda llegar a tener un sufrimiento, ¿no? David. Claro, fíjate que aquí no se aprecia el arrepentimiento, ¿no? Sino más bien sería como una especie de eco, ¿no? Como ocurre, sí, como que es como un eco de algo vivido. No se aprecia a alguien que esté como arrepentido o sufriendo por ello. David quería decir algo. Claro, ¿no? porque yo quería preguntar, sonido de campanas. ¿Esto qué puede suceder? ¿Esto puede encajar en la historia? ¿Qué opinión tendrías tú sobre ciertos matices? Sí, yo he tenido la oportunidad de analizar un poco la parte que es pública, la parte que está publicada en internet, eso que son pocos minutos, ¿no? Esta interpretación que bien ha dicho Pedro, puede tener varias lecturas, es muy importante. Yo he tenido la suerte o la desgracia, más que nada la desgracia, de meterme en este mundo por necesidad, es decir, de comprender
analizar y entender bien el mundo de la psicofonía, llegando, bueno, pues a una serie de resultados. Y ahora visto así, pues me ha saltado la iluminación y cuando habla de un creador, o en la interpretación que bien hace Pedro, cuando habla de un creador, cuando habla de una guerra, cuando nos está diciendo, o podemos interpretarlo desde, por ejemplo, no solo como un eco del pasado que ha llegado a nosotros, ¿por qué causa, no? Porque si estamos hablando con unas voces inglesas, en inglés, y unas voces en castellano, pues es un momento, ¿no?, de aquella, la guerra de independencia, cuando llegaron a echar a los invasores franceses en un momento dado de la historia, pero sin embargo yo voy más allá a esa lectura de, digamos, y siempre como comillas, a esos mitos de la creación. El mito de la creación de esos orígenes ancestrales, de esas guerras primordiales, ¿no?, de esos considerados dioses bajados de las estrellas, ¿no? Y llegar a la cosa, ¿por qué se le da en un momento dado, en un momento determinado, a Germán de Argumosa esa grabación? Quizás para que él tenga la oportunidad de mostrarla al público, como se ha publicado y en libro y tal, y para que llegue a los oídos de alguien, de que ese mito de la creación o de esa historia que se da y se repite en numerosas culturas, pues llegue al oído de una persona que necesariamente deba de oír eso, además de lo otro que, sí, claro, que hayamos ¿Se ha registrado oído. algo así, Pedro? ¿Es la primera parafonía? Porque esto no se engrana dentro de lo que es psicofonía, o es una grabación, evidentemente, como tú dices, paranormal. Muy interesante lo que David está apuntando, ¿eh? Muy interesante, sobre todo por la propia intencionalidad de la entidad o lo que fuera esto, con hacer público algo así, ¿no? Porque normalmente todo tiene un sentido y evidentemente este tipo de entidades no divulgan un mensaje vano, banal, ¿no?, que sea baladí, sino que tiene que tener una carga importante, ¿no? Normalmente las psicofonías son muy rápidas. Las psicofonías son de tres tipos: psicofonías microfónicas, las grabadas con un micrófono; psicofonías por transradio, las obtenidas mediante sistemas de ondas hertzianas; y luego estarían las voces paranormales. Desde luego microfónica sí es porque había un micrófono, pero esencialmente yo tipificaría esto como no psicofonía. No es una psicofonía al uso, no es una psicofonía propiamente dicha, porque la psicofonía utiliza un sonido de fondo base para modificar lo que es la estructura de información de la propia voz. Es decir, hay una manifestación, hay una manipulación de la energía sonora en este caso. Ya sabemos el principio de la conservación de la termodinámica, que la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y es por ello por lo que tenemos que pensar que las psicofonías microfónicas tienen que absorber determinado tipo de energía sonora para poder mostrarse. Así es como se crea una psicofonía, y es por ello por lo que muy probablemente sean tan sumamente rápidas, sean tan sumamente escuetas, tan curiosas, ¿no?, con esa cantinela, y por supuesto no presentan dentro de lo que es la fonografía lo que es tono, el timbre, la frecuencia normalizada que una voz psicofónica, que una voz humana sí que tiene, ¿no? La voz psicofónica carece de ello, ¿no? Por eso son tan difíciles de interpretar, porque no existe un aparato fonador que la haya producido, ¿no? ¿Y en qué nos quedamos entonces con esta grabación? Preguntas: ¿fue una broma que se le gastó a Germán? ¿Fue alguien que intentó colarle, del mismo modo que a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso le quisieron colar el tema de las psicofonías del Palacio de Linares? ¿Fue simplemente algo anecdótico que ocurrió, una grabación en una cinta magnetofónica que no se había borrado y que había algo debajo? ¿O realmente fue algo paranormal? Yo me inclino por dos cosas. Primero, que fuera una grabación que no se borró lo que había debajo y que se estuviera sobreescribiendo, es decir, que el electroimán que borra no hubiera funcionado, o que realmente se trate de una grabación paranormal. Desde el punto de vista técnico, creo que Germán habría tenido las precauciones necesarias como para eso
haberlo visto, ¿no?, en ese momento. Con lo cual, no me queda otra que pensar que se trata de algo paranormal, una grabación paranormal. Estas voces paranormales que a veces tienen una duración extrema, que por circunstancias que no conocemos eso se hubiera quedado ahí, confiando lógicamente en que técnicamente se ha realizado correcto esta grabación, claro. Aunque hubiese algo debajo grabado, ¿qué había, ¿no? Yo al escucharla el otro esa día... pregunta, Charo, es muy interesante. ¿Qué había ahí abajo? Tiene sentido, porque yo al escucharla íntegra, entiendo un poquito también el idioma y demás. Primero, si viene de otro tiempo, en inglés no podría ser, a lo que tú estás refiriendo, pero sí que es un mensaje importante, porque a mí me venía continuamente a la cabeza lo de sin cabeza cuida el mendigo es Jesucristo, ¿no? Claro. Es que muy probablemente puedan ir por ahí. Es que es una cosa como muy... No sé, a mí me llamó muchísimo y nunca, la atención. Cuando dice nunca tuve un corazón bueno, me recuerda mucho a los casos reales que padres como por ejemplo el padre Fortea plasmaba en su libro, ¿no?, de las almas arrepentidas que ya estaban manifestándose a través de posesiones y decían este tipo de mensajes: estoy arrepentido, mi corazón no fue bueno, y luego tenían que ir a la luz. A mí la verdad que me ha estremecido mucho esta Tenemos ya grabación. apenas 3 minutos. Claro está que esto es una de las grabaciones que más ha impactado a lo que a fenomenología paranormal se refiere. Un mensaje quizás, como dice el compañero David, quién sabe, ¿no? Pero son ustedes quienes sacan esas propias conclusiones. Por lo cual, nos vamos a publicidad y volvemos nuevamente con Pedro Amorós a seguir analizando lo que son este tipo de voces del más allá. En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza, para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas, para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954 873007 y haz tu pedido a domicilio. Uninergia es una empresa utrerana especializada en placas solares, con gran experiencia en residencias e industrias en la provincia de Sevilla. Contamos con ingenieros e instaladores propios, profesionales liderados por Manuel Reina, ingeniero técnico industrial para dar el mejor resultado en cada proyecto. Ofrecemos soluciones en energías renovables que ayudan al medio ambiente y mejoran el bienestar y el ahorro de nuestros clientes. Te asesoramos en placas solares, bombeo solar o puntos de recarga. Estamos y somos de Utrera. Visítanos en calle Jornaleros número 13, Polígono Industrial La Morera. Más información en uninergia.es. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte, porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. En pleno corazón de Utrera encontrarás un hermoso lugar, con todas las variedades de especias, legumbres, golosinas, chocolates y mucho más. Tú eliges la cantidad, nosotros ponemos la calidad. Preparamos piñatas, conos, regalos para cumpleaños, sorteos y todos los detalles dulces que puedas imaginar. Graneles Triana, un mundo de sabor y calidad. Estamos en la calle Ruiz Gijón, número 2, local 2. Visítanos. Esto es importante. Van a desaparecer las emisiones de televisión en calidad estándar, LSD,
No es cosa nuestra, es por Real Decreto. Algunos canales irán desapareciendo de tu televisión. A partir del 14 de febrero, si tu tele no tiene HD, habrá cosas que dejes de ver. Tienes dos opciones: adquirir un sintonizador HD o cambiar tu televisor por uno compatible y ver tus canales favoritos con la mejor definición. No te pierdas nada, adáptate al HD antes del 14 de febrero. Si tienes dudas, consulta con tu operador. Bueno, pues ya estamos de vuelta de publicidad, seguimos con Pedro Amorós, aquí, bueno, encantados en este tiempo de publicidad, incluso debatiendo entre nosotros un poco todavía el asombro, ¿no?, de esta grabación paranormal, como se le quiera llamar, que pone los vellos de punta. Un correo, oraculodeluna@gmail.com, para que puedan enviarnos todas sus dudas, proponernos temáticas, si tienen algún tipo de problemas en casa, ruido, en fin, fenómenos paranormales. Nosotros encantados de ir a ayudarles a hacer una investigación, o en plan anónimo también, por supuesto, para aportar luz siempre que podamos. Psicología, la mente, todo lo que pase por su imaginación, aquí estamos para recibir esos correos. Lo abrimos hoy, que es nuestro primer programa, y esperamos que pronto tengamos muchos para poder debatirlos aquí. Pues, Alberto. Bueno, pues continuamos con esas voces sin rostros conocidas, como el gran Pedro Amorós, que yo creo que nadie como él ha realizado una obra y se ha sumergido, porque dedicar tiempo de uno mismo a intentar investigar este tipo de fenómenos, como bien conocemos todos, Aventuras del Misterio, donde él nos muestra a todos nosotros pues esos lugares estigmatizados y donde suceden cosas. Pero claro, para profundizar más, esas voces sin rostro, vuelvo, repito, que parece que quedan grabadas a veces en un contestador, que luego lo vamos a ver, pero ¿de dónde proviene? Lo que sí está claro es que es algo inteligente que se manifiesta. Así que, ¿cómo no, Pedro? Para empezar, ¿qué son estas voces? Bueno, la definición de una psicofonía podríamos decirla muy sencillo, ¿no?, de una forma muy sencilla. Es una voz que no debería estar ahí y sin embargo está. Es decir, cuando técnicamente se tienen todos los controles sobre una grabadora, un espacio, un lugar, y de repente tú haces una pregunta y algo te la contesta desde algún sitio, pues evidentemente es lo que nosotros llamamos psicofonía. Al fin y al cabo está mal definida, porque en la década de 1950 Raymond Bayles hizo un experimento con un medium que quería de algún modo inducir sus ondas cerebrales, ondas telepáticas, para grabarlas en un disco, ¿no? Y es por ello por lo que, bueno, se consideró que eso no podía funcionar, y como así se demostró, ¿no? Y es por ello por lo que el nombre psicofonía pues se mantuvo, sobre todo en lengua castellana, porque en inglés es EVP, Electronic Voice Phenomenon, ¿no? Bueno, se quedó así, vinculándolo con el tema de la mente y demás, ¿no? Quizás el verdadero nombre de una psicofonía tendría que ser parafonía, ¿no?, porque realmente estamos hablando de un sonido paranormal. ¿Quieres añadir algo, David, o entramos con...? Los investigadores de este mundo tenemos que hacernos oídos para ir descartando, por ejemplo, esas pareidolias que podamos entender, porque no todo es, como bien ha dicho Pedro, no son esas voces que interfieren, sino podemos confundirnos con otras, y nuestra capacidad pues intenta razonar lo que oímos, lo que podemos oír, ¿no? Nuestro factor crítico que se activa. Claro, entonces para considerarla como parafonía, por ejemplo, la debemos de ver inteligente, con que respondan o que nos comuniquen o que se comuniquen con nosotros de una cierta forma inteligente, para poder empezar a hablar un poco de este tipo de análisis de audios. Bueno, hablando de una clara psicofonía como la que tú también tenías, que a ver si la recuperamos, hablando de esa clara psicofonía, que es evidente que perfectamente se escucha, y seguro que ustedes también la van a escuchar, una voz de mujer. Acércate con esa especie de autoridad, quién sabe. Pedro, hacemos como al principio. ¿Tú quieres explicar esa voz, cómo se obtuvo, o quieres darle paso
¿Qué No, prefieres? sí. Vamos a explicar. A mí, sabes que siempre me gusta aclarar un poquito qué es lo que hay detrás, ¿no? Eh, Esto fue durante una jornada de experimentación hace ya muchísimos años, ¿no? Hay momentos, cualquier persona que haya investigado el tema de la psicofonía lo sabrá, en los que captas más psicofonías. Son como una especie de biorritmos, de ciclos, de momentos en los que la captación es mejor y los resultados son mejores. Muchas veces algún investigador me ha llamado: Pedro, es que no grabo nada desde hace un mes. Y digo, mira, no sé. Desde el punto de vista de la radioafición, yo soy radioaficionado desde hace muchísimos años. Evidentemente veis aquí algunos de mis aparatos, ¿no? Em, pero nosotros estudiamos lo que es la refracción incluso de las ondas cósmicas que nos llegan para poder ver la propagación de las frecuencias, ¿no? Las frecuencias de radio, ¿no? Yo creo que con esto ocurre algo similar. Hay momentos en los que bueno, pues aquello se corta y se para, ¿no? Y por supuesto se llega a lo que es la conclusión de que este tipo de voces son complejas de oír, son difíciles de escuchar, quizás a lo mejor no tengan los matices de la voz humana, porque no pueden tenerlos de ninguna manera, si no tendríamos que anularlo, ¿no? Y claro, cuando tú haces referencia y te responden en primera persona, es cuando tú entonces dices, caramba, es que algo me ha respondido de allí. ¿Qué es ese otro lado? ¿Dónde están? Yo creo que es un poco el trabajo del investigador, el averiguar qué hay detrás de todo esto, ¿sabes? Bueno, damos paso a esa voz obtenida. Perdón, ¿Sí? cuando yo quería, es que no he presentado la psicofonía, estaba contando esto porque creo que es interesante. Cuando yo estaba en mi estudio, hace ya muchísimos años, yo Sí. pregunto si puedo verles, que me den una prueba, ¿puedo veros? Y la voz de mujer que se escucha me dice, acércate, ¿no? Bueno, pues vamos a darle paso y vamos a escucharlo. Voz de mujer, acércate. Bueno, yo creo que cualquiera de todos los que lo han escuchado, evidentemente no dices como tú, David, no, un sonido que, bueno, unos interpretan una cosa, otros interpretan otra. No, aquí aquí no hay una hay- voz de mujer que parece una laringe, que dice acércate con autoridad. Bueno, esta es una de las más impactantes, Pedro. ¿Crees que son conscientes de que estamos, de lo que estamos realizando? Es decir, hay otro plano dimensional que no conocemos y que parece que ellos nos pueden ver, pero nosotros no los podemos ver. De hecho, estoy montando ahora la nueva aventura del misterio para sacarla y me ha ocurrido algo increíble que yo, no sé, me está cambiando un poco el concepto de algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros les preguntamos, ellos normalmente nos responden, pero hemos hablado muchas veces de que entrar en determinados sitios y tal puede de algún modo hacer que esa entidad pueda apegarse a ti, ¿no? A mí me ha ocurrido algo muy raro, no voy a desvelarlo porque está casi en proceso, posiblemente cuando se emita esta aventura del misterio, no sé, os sorprendáis sobre todo porque creo que en una de las investigaciones algo me llevé. Y os lo está diciendo una persona, yo soy puramente cientificista, eh, soy bastante escéptico, pero creo en todo esto, pero soy muy escéptico, siempre me pregunto las cosas, ¿no? Y cuando hablamos de un mundo dimensional distinto, hablamos de ese más allá, de algo trascendental, lógicamente tenemos que hacer alusión a qué relación tienen ellos con nosotros. Por ponerte un ejemplo, yo un día, y esto es real, pregunté, y bueno, estaba investigando aquí en mi estudio y de repente, bueno, pues un estornudo y una voz me dijo Jesús, estaba realizando otra radio. Normalmente cuando uno estornuda, aquí se dice Jesús, ¿no? Vale, pues yo me quedé así sorprendido y dije, ostras, me han dicho Jesús, pues muchas gracias. Y esa misma voz, que era una voz de mujer,
que está en ese libro que tienes tú ahí, está publicada en el compa que lleva, pues me dice, no las hace, como diciendo de nada, pero con una expresión antigua, no las hace, ¿no? Es decir, están viéndonos, creo yo, creo que nos están sintiendo, su percepción de vista en nuestro mundo parece que no es la misma que nosotros tenemos en nuestro propio mundo, sino que ven algo un poco más amplio, y desde luego es impactante a veces cuando estás tranquilo y de repente escuchas algo, escuchas una voz de tipo paranormal que no debería estar ahí y sin embargo está, ¿no? Es decir, intentan ponerse en contacto con nosotros, sobre todo algunas entidades que, haciendo alusión a lo que tú decías, de ese purgatorio, esa zona de nadie, esa interfase, intentan comunicarnos cosas. Totalmente estoy de acuerdo. Es más, hay veces que hay como esas voces que le sacamos a veces, ¿no? Que son como susurrantes, que da la sensación de que estuvieran como al acecho y responden inmediatamente a situaciones que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Es muy, muy curioso. Pues Charo, fíjate, yo cuando fui a hacer una de las aventuras, me voy a grabarla con mi compañera Noelia, y Noelia percibe un niño, ¿vale? Estoy hablando de psiquismo. Una percepción, ¿vale? Noto una entidad que parece ser que es un niño. En el proceso de experimentación empezamos a sufrir una serie de alteraciones electromagnéticas verdaderamente alucinantes. Yo estoy investigando ahora este campo, ¿no? Vale, nota un niño. En ese momento se queda grabada la voz de un niño. Pero es que 2 semanas después vienen unos buenos y queridos amigos de Madrid, cuya mujer, o sea, Álvaro y María, y la mujer de Álvaro, que es María, es sensitiva, y ella percibe, es medium, ¿vale? Con una característica mediúnica bastante interesante. Percibe un niño, pero no solamente, y esto se puede ver en la última aventura, no solamente percibe un niño, sino que además aparece la voz de un niño grabada, pero hablando con nosotros, en pocas palabras, y hay un momento en el que el niño se pone a cantar. Estábamos en una casa abandonada, que era un antiguo prostíbulo, y el niño se pone a cantar. Pero es que en la aventura que estoy montando, vuelve a aparecer ese niño. Entonces, yo me lo he traído, de algún modo. Me ha acompañado. No tiene sentido. O sea, ¿cómo es posible? ¿En qué medio, en qué zona está esa entidad, ese niño que está allí? ¿Sabes? Ya casi que nos vamos quedando corto de tiempo. Las teorías principales, porque también es evidente que tu propia hipótesis de tantas voces a tus espaldas, ¿no? David también tenía sus propias conclusiones y algunas preguntas dedicadas a también cosas que plasmas en este libro, que de dónde proceden. Bien, la procedencia, tu hipótesis personal, Pedro, ¿tú te atreverías a decir que son los difuntos? Bueno, yo recuerdo que muchas veces con el doctor Jiménez del Oso, con Fernando, mi querido Fernando, hablábamos. Y hablábamos mucho. Yo le decía, Fernando, ¿qué habrá ahí detrás de la muerte, no? ¿Y habrá una vida después de la muerte? Y Fernando siempre decía lo mismo, porque Fernando era bastante cachondo, entre comillas, en ese sentido, ¿no? Y él me decía, Pedro, qué aburrido sería si no fuera así, ¿no? Es decir, si no hubiera algo detrás de la muerte, bueno, pues fíjate, como poder garantizarlo físicamente de momento no se ha podido hacer, pero poco a poco los investigadores vamos intentando recabar pruebas a través de las psicofonías, que evidentemente estamos ante registros físicos, ante alteraciones físicas, pruebas físicas, y mediante la combinación entre la psicofonía y el psiquismo y la parte psíquica creo que está el resultado de todo. Mi opinión personal es que se trata de las voces que vienen del más allá. La pregunta es, ¿qué es el más allá? Bueno, David, Exactamente. Teorías, preguntas también, porque tú también plasmas algo interesantísimo, ¿no? Sí, brevemente también. Yo vengo del mundo científico también. Yo era escéptico. A raíz de un suceso, una desgracia, pues me vi envuelto en buscar una respuesta. Mediante estas voces que se comunicaron conmigo,
Y a raíz del tiempo, de seguir investigando, pues pude determinar, curiosamente lo que Pedro ha comentado, ¿no?, de esa interfase, yo la llamaba plano intermedio, lo que, bueno, siempre primero quiero aclarar que yo descarto toda religión de esta investigación, de las investigaciones porque aunque hablen del nombre de las conciencias judeo-cristianas, pero bueno, se descartaría. En lo que sería el resultado un poco de mi investigación, nos encontraríamos ese plano intermedio una vez que desencarnamos, después, una vez que morimos, pasamos a, también la denominación mía, es un área de descanso, ¿no? Digamos, antes de volver a ese bucle infinito de la rueda del samsara, porque ese es el fin, no hay ninguna trascendencia. La rueda del samsara, para que sí, es un ciclo de reencarnaciones, del eterno retorno, de morir y renacer. Destino, ¿no? Entonces sí, pero eso es, esa investigación de esos audios me han hecho ver la diferenciación de esas almas creadas y que ocupan cuerpos humanos, que solamente están en la Tierra con esa función, no es una función de trascender, y después están esos otros seres también, que también ocupan cuerpos humanos con diversas funciones. Por eso está relacionado también, por ejemplo, el mito de la creación al que aludía antes, en todas las culturas también, que se podemos entender un poco ese proceso. El Sinesio Darnell, si recordamos, también registraba en aquellas televisores y en esas psicoimágenes seres que él decía que no correspondían a lo que era la anatomía humana, ¿no? ¿Quién sabe, no? Claro, y la respuesta a de dónde vienen esas voces, las podemos encontrar, voces de las propias almas después de fallecer, en ese plano intermedio que no llega otra vez al área de descanso, digamos al cielo, ¿no?, para poder regresar, y esas voces del más allá, esas voces de otros seres superiores, otros seres que encarnan y mueren también, y después pues se pueden ir, que esa sí es la función de ellos. Ellos se pueden ir o se pueden quedar. La función de las almas es quedarse en la tierra eternamente, por muy duro que date cuenta que todo es tan misterioso como que incluso se han podido registrar voces de personas que están en coma. O sea que los vivos también pueden dejar. Bueno, había una... ¿Dónde están? Cuando una persona está en coma, ¿dónde está? En esa área de descanso. Había una psicofonía, Pedro, que tú preguntas, debido a este tema, la procedencia de esas voces y la voz que sale. Esta es metálica, es bueno también poner para identificarla, directo de los muertos. Yo pienso que cuando todos escuchamos en aquellos años esa voz, tanto en radio como en televisión, yo pienso que es inevitable que se te ponga el pelo de punta, ¿no? Pedro, cuéntanos, directo de los muertos, la obsesión, esa pregunta, ¿no? Claro, pues mira, no sé si veis este aparato, pues con ese la obtuve, haciendo tras radio, ¿no? Yo tengo mi estudio absolutamente blindado y aquí, pues, las ondas hercianas es difícil, por eso tengo poca cobertura. Yo estaba experimentando y pedí una prueba desde su mundo. ¿Podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Y aparece una voz clara, con un acento como en portugués, que dice... directo de los muertos, y a continuación aparece una voz de mujer un poco más cantarina, más rápida, que dice, y no todos los que están. Bueno, vamos a escuchar directo de los muertos. Bueno, Pedro, tú todavía, cuando tú escuchas esta grabación, todavía sientes, ¿no? Y te da esa... no sé si espanto decir o sorprendido, ¿no? Claro, yo por supuesto no me quedo impasible. Para mí, fíjate, hasta la psicofonía más pequeña creo que me transmite algo, ¿no? Y me emociono cada vez que grabo una psicofonía. Llevo 40 años de mi vida investigando el tema psicofónico y te puedo decir que cada vez que obtengo una psicofonía y se escucha claramente, ostras, si es que hace un rato, antes de entrar en conexión, estaba analizando esa voz de niño, es que es alucinante, y por muy pequeña que sea, es que, no sé, te desvela un mundo detrás. Yo imagino que a David le tiene que pasar lo mismo, ¿no? Por la propia emoción en sí de lo que esto podría llegar a significar. Si tú nos dices esto, evidentemente vas a dejarnos no solo a nosotros intrigados, sino también a los espectadores, por lo cual seguramente estarán todos deseosos de que hagamos otro programa y que, si tú lo quieres, pues nos la presentes. ¿Te acuerdas, Charo? Claro que sí, por supuesto. Cuando estábamos en una investigación, con una televisión, y tú dices, es un niño, y de repente salta una voz infante y dice, ¿pueden verme?
¿Puedes verme? ¿Recuerdas eso? Sí, además se escucha perfecta. Eso fue Bueno, una pasada. Me cuentan que nos quedan 5 minutos. Una de las cosas, preguntas, para ti, Charo, o también para ustedes dos, a pesar de esa procedencia de esas voces y de esos peligros que tanto Germán de Argumosa, que me acuerdo que él decía, suicídate, esto es maravilloso, esa persona que había perdido a su pareja, la había escuchado a posterior y se suicidó. Bien, ¿por qué incitan a veces algunas al suicidio? ¿Esto corresponde quizás al fallecido? ¿Hay algo más que se cuela, que emula el fallecido? Yo en las miles de psicofonías que tengo, ninguna he tenido ese caso. Pero es evidente que no solo los buenos se comunican con nosotros, sino claro, aquellas energías negativas, y con los más débiles, las personas que no deberían de hacer psicofonías sin un previo control o sin un conocimiento, pues probablemente sean más vulnerables a recibir esos mensajes negativos. Entramos, Pedro, en el peligro de la psicofonía. ¿Qué nos dirías? Bueno, yo creo que si tú le das a un niño un cuchillo afilado, ese cuchillo es peligroso, ¿no? Cuando el cuchillo se lo das a una persona que sabe utilizarlo, evidentemente, pues es útil y práctico. Y es por ello donde yo creo que reside un poco el tema del peligro de la Ouija, las psicofonías y todos los sistemas de transcomunicación. Ouija, psíquico, psicofonías instrumental, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es para qué nos metemos. Es por ello, por una de las razones por las que yo escribí mis libros de psicofonías, para divulgar lo que yo sabía y, por supuesto, para intentar mostrar a un público deseoso de comunicarse con el más allá, de experimentar y demás, qué es lo que había realmente de todo esto detrás, ¿no? Por eso hay que tener una buena guía, una buena base para poder introducirse dentro de este mundo. Si no, puedes acabar un poco tocado psicológicamente, porque no sería la primera persona que, bueno, pues comete un acto como el que tú acabas de decir, como el que has dicho, y se suicida, ¿no? Bueno, hay muchísimos casos, hay muchísimos suicidios, lamentablemente, pero las personas pueden perturbarse. Y, por supuesto, tenemos que tener la cabeza sobre los hombros y no dejarnos llevar por cualquier cosa y por cualquier forma que nosotros hayamos pensado que nos han querido decir y demás, ¿no? Es por eso por lo que las personas que tengan un estado alterado de la mente, evidentemente, no deberían de introducirse en este campo, porque no sabes qué es lo que puede pasar. Exactamente. No creo que haya peligro realmente de que, bueno, iba a decir que te lleves un espíritu, ¿no? Pero yo, si realmente me he llevado a ese niño del que he hablado antes, pues evidentemente no noto nada, sencillamente que tengo ganas de reírme y tal, pero como siempre soy, ¿no? No por nada. No he notado ningún cambio en mi personalidad ni nada, ¿no? Con lo cual creo que las entidades pueden llegar a influir, las entidades, dícese, los comunicantes, y tenemos que tener lo que es nuestra coraza fuerte para protegernos ante ello, pero nuestro propio cuerpo en sí, nuestra propia identidad como espíritu que somos, pues cuerpo y alma, lógicamente, yo creo que ya tiene esa protección instaurada. Por eso de verdad no creo que sea un verdadero peligro el hecho de experimentar y demás, sino que el hecho, como también David estaba comentando, ¿no?, reside en cómo nos lo tomemos nosotros y, por supuesto, no sé, las deducciones a las que pueda llegar gente que pueda llegar a cometer algún hecho y algún acto un poco extraordinario, ¿no? Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Seguro que muchísimos de ustedes han aprendido como nosotros la aventura del misterio, en internet, su canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, y, como no, el gran libro de las psicofonías. Y vuelvo y repito que impacta mucho el antiguo magnetofón. Así que, Pedro Amorós, compañero investigador, gracias, como nos dices tú siempre. También te lo decimos nosotros a ti. Gracias a vosotros, un placer, Alberto, Charo, David, que sois encantadores, ya sabéis que os quiero un montón y que por supuesto que aquí estaré para cuando me necesitéis. Pues mil gracias. David Mendoza, escritor, divulgador,
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad, este espacio, ¿no?, de compartir también el conocimiento. Así que, Charo, también una pregunta a ti, ¿no? ¿Qué dirías tú a las personas? Tienen que tener cuidado, ¿no? Bueno, yo comparto mucho lo que ha dicho Pedro. Una persona tiene que tener un equilibrio emocional para tocar cualquier herramienta, ya sea un péndulo, ya sea unas cartas, ya sea, da igual la herramienta, tienes que tener un equilibrio emocional. Por eso yo soy tan crítica con aquellas personas que pueden utilizar a lo mejor algún tipo de terapia que puedan ser dañinas de este ámbito espiritual que está tan de moda ahora, ¿no? Sin escrúpulos de que a lo mejor la está recibiendo alguien que por su estado alterado de conciencia o un problema de depresión, etcétera, le puede llevar a ser pues bastante locura, ya sea péndulo, ya sea una ouija, ya sea una grabadora, da exactamente igual. Una persona tiene que tener equilibrio, estar bien para investigar y buscar sin meterse en problemas, ¿no? Nada más. En cuanto a lo que nos cuenta Pedro, que me ha hecho gracia por lo del niño, tú, nada, si tienes un niño contigo, seguro que te va a traer más alegría a la vida y bueno, quizás te queda una faceta por descubrir que aún no conoces. Que creo yo que estás en ese camino un poco abriendo otro nuevo episodio. A ver, ya nos irás contando, que será muy interesante. Así que, nada, hasta la semana que viene, compañeros.